Entonces me parece Bien, también... y habló también desde un punto de vista bastante polémico y novedoso. En realidad no es novedoso, pero bueno, del atentado contra la Embajada de Israel y del atentado contra la AMIA. Sí, Y de lo de Nisman, de todo. En el caso de Nisman, metió los yanquis dirían un bug, un bichito en la cabeza de la gente diciendo, Nisman tenía dos fallos, uno a favor y otro en contra. Y encontraron el fallo a favor adentro de la caja fuerte. Ahora, entonces se preguntaba, ¿qué Nisman es? ¿A cuál le quedó Pregunta ese? que es ociosa, porque el Nisman que es, quedó claro, hizo público el otro. Si hizo público el otro es porque quería hacerlo. Nadie lo obligó a que lo hiciera público. Además de eso, Jorge, que lo que vos decís es jurídicamente lo correcto, digo, los borradores son borradores en cualquier aspecto de la vida, en la literatura y por supuesto en el Poder Judicial muchísimo más. El que tiene valor es el que hizo público y el presentó como denuncia. Pero además de eso, la presidenta mintió. Y mintió a instancias de una mentira o de una omisión muy sospechosa del doctor Rafecas. Porque aquí tengo el fallo y tengo también otra parte del expediente que es la parte completa. Cuando Rafecas utiliza parte de la declaración de Soledad Castro, recordemos que Soledad Castro es secretaria de Alberto Nisman, una de mayor confianza de Alberto Nisman, la única persona en la que Alberto Nisman confiaba, Soledad Castro que por estas horas sigue queriendo trabajar bajo la línea que había dejado Alberto Nisman y no sobre los nuevos integrantes de la UFIAMIA. El doctor Rafecas hace referencia a estos dos escritos que había dejado firmados Nisman, pero como en cualquier cita textual, el doctor Rafecas pone puntos suspensivos en aquellos lugares donde él considera que aquello que se dijo no es importante y omite ciertas partes para hacer el relato más dinámico. Pero omite una parte fundamental. Omite la parte donde Soledad Castro dice que esos escritos que estaban en la caja fuerte y a los que la presidenta hace referencia para defenderse, según el propio Nisman, ya no servían. Dice textualmente, decía Soledad Castro, cosa que Rafecas no puso en su resolución y que Cristina aprovechó para mentir. Esto es lo que Rafecas no puso. Si bien, por disposición de Alberto Nisman, los documentos fueron actualizados en distintas oportunidades, según su criterio se hallaban desfasados, dado que se había modificado sustancialmente su convicción respecto de un conjunto de presunciones y conclusiones contenidas en esos textos, por lo que entendía necesario corregir una vez más su letra para que ésta plasmase su entera y actual convicción. Este párrafo, que son unas 10 líneas, que desmienten absolutamente el argumento de Nisman versus Nisman de la presidenta, Rafecas no lo puso. Donde debía decir esto, si uno va ahora, entra en el sitio de la Corte Suprema de Justicia y busca el fallo de Rafecas, donde debía decir esto que yo acabo de leer, hay 3 puntos suspensivos. Perdón, ¿sabés que cuando se reunió Rafecas con los miembros de la AMI y de la DAIA, les sugirió, les insinuó que a partir de esta supuesta contradicción de Nisman, de que Nisman no estaba muy bien de su salud mental? Es muy importante eso, Jorge, es muy importante porque es una omisión, quiero creer que accidental del doctor Rafecas, la verdad es que no lo creo, pero quiero creer que es accidental, porque insisto, donde su argumento y el de la presidenta se destruía con este párrafo que yo acabo de leer, me llevó 15 segundos de lectura, ese párrafo destruye el argumento de Nisman versus Nisman. ¿Por qué? Porque el propio Nisman dijo, sí, yo escribí estos documentos, que dicho sea de paso, esto no ha salido todavía, fueron escritos 3 años antes de la fecha en la cual están puestas, es decir, fue escrito 1 año antes del pacto con Irán. Y lo fue renovando y modificando. Lo fue renovando y modificando, y antes de poder renovarlo definitivamente, dice a su secretaria, y su secretaria se lo dice a Rafecas, pero Rafecas no lo dice, Nisman no estaba más de acuerdo con el contenido de ese escrito. Esto no lo dice Rafecas y por lo tanto no lo dice la presidenta. Es decir, la presidenta mintió a instancias de una omisión maliciosa de Rafecas. Los jueces dicen ellos muchas veces de sí mismos que hablan por sus fallos, ¿no? Y muchos jueces evitan dar notas y demás. Rafecas debería aprender eso porque es una persona muy susceptible con respecto a lo que se dice de él. Todo el tiempo se comunica con periodistas, incluidos nuestros, tratando de dar en off versiones de lo que él piensa y esperando que nosotros las digamos. Rafecas, usted tiene que defenderse solito porque es una persona grande. Nosotros no tenemos problema en hablar con usted, pero salga al aire y hablemos. No nos diga qué es lo que tenemos que decir, porque nosotros somos gente grande también y decimos lo que tenemos ganas. Entonces, salga, defiéndase y defienda su posición. Yo lo he dicho públicamente lo que creo de usted. Creo que usted está apretado por el gobierno.
O sea, después, y que usted se dio a ese aprete, y que su argumento es más que nada dogmático. Usted no leyó ni la causa, y decidió algo por una cuestión de fe. Usted dijo que Cristina tal cosa. Bueno, creo que se equivoca. Pero hay algo que pone mucho más en evidencia que se equivoca, y de lo cual venimos hablando y siendo de algún modo protagonistas accidentales desde hace unas semanas. Nosotros dimos a conocer hace un tiempo las primeras escuchas. Después de eso, todo el mundo empezó a especular si tendríamos o no todas las escuchas. No teníamos todas las escuchas, estábamos tratando de conseguirlas. En las últimas semanas volantearon las escuchas, todo el mundo empezó a conseguir escuchas. Ayer Majul sacó al aire varias escuchas, comprándoselas a un periodista de otro medio. Otro medio hoy saca todas las escuchas, y las saca de una manera bastante indiscriminada, que yo, a ver, le mando un abrazo a la gente de Infobae, me parece que hacen un buen laburo, pero periodísticamente no sirve para nada lo que hicieron, porque nadie puede entender lo que dicen las escuchas porque no aparecen los nombres. Entonces, con que aparezca el número de teléfono, a mí qué carajo me importa, yo no laburo en la guía de teléfonos. Entonces, si ustedes esto no lo editan y no lo contextualizan, o sea, si no hacen de periodistas, es muy difícil que a mí me sirvan 600 horas de escucha que no entiendo de quién carajo habla. Claro, son 40.000 escuchas y el argumento de ellos es para que lo escuchen todos. Bueno, poneme todas las escuchas, pero contame qué hay. Todo bien. Ellos lo que hablan es que hablan de Wikileaks y claro, tal. Lo que pasa es que la gente de Wikileaks tampoco eran periodistas, eran activistas de Internet. O sea, todo bien. Un activista de Internet no sé si está capacitado para editar periodísticamente esto. Evidentemente no. ¿Por qué Wikileaks se hizo así? Porque Wikileaks se hizo apoyado sobre los medios tradicionales. Claro. Se lo dieron al Washington Post, al País de Madrid, a Independent, etcétera. Y ellos editaron el material. Pero alguien lo tiene que editar. Vos no podés sacar el material sin editar, porque no se entiende que... Bueno, escuché y leí en Twitter las cosas más increíbles de teorías de por qué yo no había dado las escuchas antes. Desde que había habido un pacto entre Alberto Fernández y Mañeto, por el cual esto iba a salir con Majul. No entendí nunca por qué Alberto Fernández, Majul, no sé qué. Que Levinas tenía que explicar por qué yo... Como si yo durmiera con Levinas. ¿Qué carajo sabe Levinas qué hago yo, qué no hago? Se enteraron. Yo Levinas lo veo 2 veces por semana acá. O sea, él no tiene la más puta idea de si yo tengo o no tengo los audios. Bueno, una serie de especulaciones increíbles. Finalmente tenemos otros audios. Los vamos a pasar, primero porque quiero explicar esta historia, porque si no, no se entiende. Pero aparte por una cosa, porque que me parece que es importante alrededor del tema de los audios. Cada segundo de los audios deja en evidencia todo lo que Rafecas no se preguntó. Cada segundo de los audios deja en evidencia todo lo que Rafecas no se preguntó, todo el trabajo que no hizo, porque hay un montón de preguntas para hacerse. Solo con los audios que pasamos hace unas semanas, había para 4 meses de investigación. Solo con esos 5. Con los 6 o 7 que vamos a pasar ahora, hay para otros 4 meses más. Porque es una cuestión de lógica, simplemente preguntarse por qué dicen lo que dicen y tratar de chequearlo. Es un laburo completamente básico que no se hizo. Yo creo que Rafecas en la interna se excusa diciendo que él no tenía por qué escucharlo, que quien lo escuchaba era otro funcionario. Y además dice que son menos horas, dice que son 80 horas. Porque no importa cuántas horas son, claro, lo que importa acá es que nadie se preguntó en la justicia por todo esto que estamos diciendo.